carta de Pedro y ya vamos bastante avanzados. Estamos en el capítulo 3. Vamos a leer ahí la palabra del Señor y vamos a leer los versículos que son los que corresponden desde el punto donde nos quedamos en la última oportunidad. Dice entonces la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 3, versículo número 13 en adelante. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Seguimos, hermanos, adelante con el estudio, como lo dije hace un momento, de esta primera carta de Pedro. Y en este capítulo 3 hemos estado viendo cómo la carta continúa dando recomendaciones sobre cómo deben vivir los cristianos, porque los creyentes han recibido beneficios que les han dado un grado de honor delante de Dios. Entonces la carta dice, bueno, conforme a la honra recibida, así es como tenemos que actuar. Y hablando, hermanos, de esa forma correcta de actuar, llegamos ahora a los versículos que nos hablan acerca de cómo debe ser nuestra conducta frente a la oposición o al rechazo que vamos a recibir por el hecho de ser cristianos. Es bien importante entender que estas palabras que dice la primera carta de Pedro y que acabamos de leer, son palabras que van dirigidas a personas que están sufriendo por calumnias, por cosas malas que se dicen de ellos. Pero, como también lo explica la carta, estas cosas malas que se dicen de los creyentes no es porque ellos hayan hecho algo malo, es todo lo contrario, porque están haciendo lo que es justo, lo que es correcto. Por eso es que están recibiendo ataques, y los ataques vienen de parte del mundo y las personas que pertenecen al mundo, porque el mundo es un sistema que está organizado y que se opone al Señor, se opone a Dios, pero también se opone a sus planes, a sus valores, y se opone también a aquellos creyentes que viven de acuerdo a esos valores.
Cuando los creyentes viven cosas como la verdad, la transparencia, que la Biblia le llama andar en luz, cuando el creyente se muestra amigo de lo correcto, cuando ama, cuando perdona al enemigo, todas estas cosas que estoy mencionando chocan con el mundo. Porque el mundo está bajo las tinieblas y el mundo no le interesa lo correcto, no le interesa lo justo, todo lo contrario. Tampoco le interesa la honestidad, la transparencia, sino que siempre el mundo anda en busca de ocultamiento. Tampoco le interesa temas como el perdón al enemigo o el decir la verdad bajo toda circunstancia. Pero cuando el creyente vive todas estas realidades, entonces entra en choque con el mundo. Porque no hay nada en común entre ellos. Porque el mundo tiene otros intereses que podríamos llamar antivalores. Y por eso chocan con el creyente, porque el creyente tiene los valores del evangelio, los valores que he mencionado de la verdad, del perdón, de la reconciliación, de la transparencia, de la honestidad. Entonces no puede llevarse bien un mentiroso con alguien que dice la verdad siempre. No pueden entenderse una persona que lo que está buscando es que todo lo que hace, hacerlo en lo oculto, hacerlo en las tinieblas. No puede llevarse con alguien que está acostumbrado a vivir en la luz y a hacer las cosas abiertamente delante de las personas. Entonces siempre habrán choques. Esos choques, hermanos, son los que producen los ataques contra los creyentes. Y por eso, mientras más sea el compromiso que un creyente tiene con los valores de la palabra de Dios, mayor será la oposición que va a recibir. Pero si un creyente no es atacado por el mundo, no recibe calumnias, no recibe ofensas de parte del mundo, ese creyente que se preocupe, porque algo está mal en su vida. Cuando el mundo piensa que un creyente es buena gente, es simpático, así deberían ser todos los creyentes, es porque ese creyente es un mundano. Por eso es que el mundo está contento con él. Pero cuando el mundo lo ataca y lo acusa de cosas, como dice ahí la carta, que no son ciertas, es porque ese creyente está viviendo fuera de los parámetros del mundo, está viviendo como debe ser las cosas de Dios. Por eso le digo, mientras más compromiso mostremos en vivir de acuerdo a las enseñanzas del evangelio, mayor rechazo y odio vamos a recibir. Entonces, cuando vienen ya esos ataques, ¿cuál es la manera correcta en que el creyente debe reaccionar o actuar? De eso hablan los versículos que hoy hemos leído. En el 13 comienza diciendo: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ahí la carta está dando una palabra, diríamos, de ánimo para los creyentes comprometidos. La palabra está dada en forma de pregunta, porque dice: ¿quién es el que les podrá hacer daño si ustedes hacen el bien? Si esa pregunta la hiciéramos en forma de afirmación, entonces diríamos que lo que la carta está diciendo es que si nosotros andamos haciendo el bien, entonces nadie nos podrá hacer daño. Ahora, eso que está diciendo ahí, como le dije, es una palabra de ánimo,
pero no es una verdad de que es valedera para todos los tiempos, no es una afirmación absoluta, porque es cierto lo que afirma, es decir, el que hace el bien, lo normal, lo usual, es que nadie le va a poder hacer daño. No le pueden hacer daño porque todo lo que hace lo está haciendo bien. Sin embargo, he dicho de que esta no es una verdad absoluta, porque hay personas que solo hacen el bien y que sí les hacen daño. Si quiere, comenzamos por Juan el Bautista, el cual fue un hombre que hasta sus enemigos reconocían que él era un hombre santo y justo. ¿Y qué pasó? ¿Le pudieron hacer daño? Sí. Primero lo metieron preso y luego fue decapitado. Entonces sí le hicieron daño, aunque era un hombre que hacía el bien. Después de Juan el Bautista podemos hablar del Señor Jesús, el cual igual sus mismos enemigos decían: todo lo ha hecho bien. Y en una ocasión Jesús retó a sus enemigos y les he dicho: si yo he cometido pecado, díganme en qué he pecado. Ni sus enemigos pudieron señalarle que él hubiera hecho algo mal, porque él hacía el bien. Pero ¿qué pasó con Jesús? Lo torturaron, lo humillaron, lo dejaron y luego lo mataron en la cruz. Entonces, aunque él hizo el bien, también sufrió daño. Y también sufrió daño Pablo. Y también sufrió daño Pedro. Y también sufrió daño Esteban. Y también sufrió daño Santiago. Bueno, se dice, la tradición dice, que todos los apóstoles tuvieron muertes violentas, con la excepción de Juan, que la tradición dice que fue el único apóstol de los 12 que murió de muerte natural. Entonces, eso que dice el versículo 13, de que quién podrá hacernos daño si nosotros hacemos el bien, es una palabra de ánimo, porque es cierto que normalmente a las personas que hacen lo bueno no les acontece ningún daño, normalmente. Pero eso no es una afirmación absoluta, porque le estoy poniendo ejemplos de personas que nunca hicieron el mal y que les hicieron daño. Por eso es que en el siguiente versículo la carta dice, en el 14: mas también si alguna cosa padecéis. O sea que está abriendo la oportunidad o la posibilidad de que sí le suceda algo, porque acaba de decir que el que hace el bien, ¿quién le podrá hacer daño? Y la respuesta es nadie. Nadie le puede hacer daño. Y sin embargo, dice el 14: si alguna cosa padecen. Es decir, que la misma carta está diciendo: sí, normalmente el que hace el bien no le pasa nada, pero hay algunos que sí. Entonces, si a ti te toca padecer alguna cosa, pero dice, por causa de la justicia, bienaventurados sois. Sin duda que cuando esta carta fue redactada y se escribió eso, si acaso padecen alguna cosa por causa de la justicia, son bienaventurados. O sea, ahí no está diciendo de que nunca vamos a padecer por causa de la justicia. Porque es bonito, hermanos, cuando las personas nos respetan, cuando las personas nos saludan, cuando las personas dicen: esta es una buena mujer, este es un buen hombre. Eso es bonito, ¿verdad? Pero el problema es cuando el mundo comienza a decirle: es un ladrón, es un mentiroso, es un criminal. Y se lo están diciendo por causa de la justicia, no porque lo sea. Eso va a ocurrir.
Pero cuando ocurra, dice, son bienaventurados. Es decir, él no está diciendo, miren, para que no les ocurra, hagan esto o hagan lo otro. O sea, no hay nada que se pueda hacer. Si el Señor lo permite, como dice más adelante, que si es la voluntad de Dios que padezcamos, nada lo va a impedir. Vamos a ser rechazados, vamos a ser ofendidos, van a decir, hermano, toda clase de barbaridad de nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? Nada, dice la carta, aguanten y consuélense con que son bienaventurados. Y cuando dice que es bienaventurado el que sufre por causa de la justicia, sin duda que ellos lo que tenían en mente fueron las palabras de Jesús. Allá, cuando él pronunció las bienaventuranzas, que hoy es parte del Sermón del Monte. En esa época, hermanos, ellos sabían, porque los discípulos se encargaron de pasar de boca en boca lo que el Señor había dicho. Entonces, ellos recordaban que Jesús había dicho en lo que hoy nosotros llamamos el Sermón del Monte: bienaventurados cuando sean perseguidos por causa de la justicia, porque de ustedes es el reino de los cielos. Ahí está la bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Entonces es una dicha, es una felicidad, hermanos, que el mundo hable mal de nosotros. Como le dije hace unos minutos, si el mundo habla bien de usted, cuidado, algo está mal con su espiritualidad. Porque la Biblia dice que todo el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y a la inversa, ¿verdad? Si uno se hace amigo de Dios, no podrá ser amigo del mundo. Por eso es que aquellos creyentes, que son creyentes porque van a una iglesia, porque se han bautizado en agua, porque leen la Biblia, pero dejan que el mundo haga y deshaga. En el mundo están mintiendo, están robando, están maltratando a las personas, y hay creyentes que no dicen nada. Los creyentes mudos son bien bonitos, porque se pueden colocar en cualquier parte de adorno, amigos del mundo. Jamás, jamás el mundo se va a quejar de ellos, ni los va a atacar, ni los va a odiar, sino que lo que el mundo va a decir es: así deberían ser todos los creyentes, con su boquita cerrada. Feliz el mundo con eso. El problema, hermano, es cuando esos creyentes, por causa de la justicia, por causa de la verdad, hablan la verdad, por causa de la luz, quieren que las cosas sean transparentes. Cuando por causa de lo que es correcto, quieren que a las personas se les trate con justicia. Esos creyentes que no se callan, sino que son como Juan el Bautista, que son como Jesús, que son como Pablo, que son como Esteban, que son como todos aquellos que terminaron martirizados, es porque dieron testimonio, y al dar testimonio son bienaventurados, dichosos, felices, porque de ellos es el reino de los cielos. Esos son los que están bien, esos son los que van por buen camino. Por eso, hermano, el ser aborrecido, el ser calumniado, el ser atacado, son medallas que están poniendo en nuestro pecho. El mundo cree que nos está ofendiendo, el mundo cree que nos está causando un daño o que uno va a terminar mal. Pero cada cosa que dicen, Jesús dijo: felices ustedes, dichosos cuando hablen en contra de ustedes.
Bienaventurados aquellos que por causa de la justicia sean perseguidos, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Entonces, los ataques solo están confirmando que se trata de un verdadero creyente, fiel al Señor. Entonces, normalmente al que hace el bien no le va a ir mal, pero dice, si alguna cosa padecen, porque a veces se da, le ocurrió a Juan, le ocurrió a Jesús, le ocurrió a Pablo, le ocurrió a todos los apóstoles, gócense porque son felices. Por tanto, dice la segunda parte del versículo 14, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Está diciendo dos cosas. Uno, no le tengan temor al mundo. No le tengan temor al mundo. Y en segundo lugar, no se conturben. Conturbarse sería, hermanos, cuando uno se sorprende y uno dice, uy, ¿y por qué están diciendo eso en contra mía? ¿Y por qué es que me están calumniando todo? O sea, ¿y qué le sorprende? ¿Qué le sorprende? ¿Qué le conturba? Si es lo que Jesús dijo que iba a ocurrir. Qué bueno que ocurre, porque esa es garantía de que estamos donde debemos estar. Si Juan el Bautista hubiera mantenido la boca cerrada, quizás todavía estuviera vivo, pero a costa de hacerse cómplice del mundo. Y claro, el que se hace cómplice del malvado, el malvado lo tiene re bien. Dice, así deberían ser todos. Así deberían ser, que no se metan. Si no es contigo, no te metas. Eso le gusta a los malvados. El problema es cuando alguien se opone a eso y dice, mire, no, eso no es correcto. O como Juan le decía a Herodes, no es lícito que tengas la mujer de tu hermano. Como Jesús, que denunciaba la hipocresía de las autoridades de su tiempo. Como Pablo, que se negaba a sucumbir frente a la maquinaria publicitaria del Imperio Romano, que decía que César era el único Señor. Él decía, no, solo hay un Señor, el cual es Jesucristo. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. No era el nombre del emperador Augusto, no era el nombre de César, que era el título que le daban a los emperadores, era el nombre de Jesús. Entonces, esos son los que terminan sin cabeza, como Pablo. Pero dice la carta, no tengan miedo, no se conturben. Entonces, no hay que tener miedo, hermanos, porque eso precisamente es lo que el mundo quiere, que usted tenga miedo y que usted dice, no, mejor ya no voy a decir nada. No, esto está peligroso, mejor la boca callada, porque si no, no tengan miedo, dice. No está diciendo que no nos va a ocurrir nada. Lo que está diciendo es, les puede ocurrir, pero si les ocurre, siéntanse bienaventurados, siéntanse dichosos. Jesús dijo, felices, porque así trataron a los profetas que fueron antes que ustedes. Entonces es un honor, porque entonces nos están poniendo en la categoría de profetas. O sea, nosotros no lo hemos pedido, pero el mundo mismo lo está haciendo, porque el trato que le recetaron a los profetas es el mismo que le están dando a usted, y eso lo hace participar de la bienaventuranza de los profetas. Versículo 15 dice, en lugar de tener temor y de conturbarse, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En lugar de andar temiendo, dice, lo que debemos hacer es santificar a Dios en nuestros corazones. ¿Qué significa eso de santificar a Dios? Santificar es una palabra que viene desde el hebreo y luego pasó al griego, y así llegó
al cristianismo. Pero el origen de la palabra santificar es separar, poner aparte. Por ejemplo, los depósitos que se utilizaban en el tabernáculo y luego en el templo del Señor eran santos. ¿Pero por qué eran santos? ¿Por el metal de que estaban hechos? No, porque habían sido puestos aparte. No se usaban para nada que no fuera el servicio en el templo del Señor. Allí no era para que comiera el sacerdote, allí no era para que la gente agarrara eso y le diera otro uso. Estaban aparte, solo habían sido hechos y solo se usaban en el templo del Señor. Entonces, lo santo es aquello que nosotros apartamos, y ahí lo que está diciendo es que santifiquemos al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que significa, y por eso le estoy explicando qué significa la palabra santificar, porque dice que santifiquemos al Señor, es que pongamos a Dios aparte en nuestro corazón. Es decir, debemos darle el lugar más importante de nuestro corazón, el cual debe estar reservado solo para Dios. Fíjese cómo es Dios de delicado y caballero, ¿verdad? Porque no nos pide, fíjese, que nuestros afectos sean totalmente para Él. O sea, Dios está de acuerdo en que usted tenga en su corazón amor, por ejemplo, para su mamá. Entonces, hay una parte de su corazón que le pertenece a su mamá, otra parte le puede pertenecer a sus hijos, a sus hijas, otra parte le puede pertenecer a los hermanos de la iglesia. Es decir, tenemos diferentes afectos, pero entre todas las cosas, amistades, familia, personas a las cuales valoramos mucho, queremos mucho, Dios quiere que tengamos en nuestro corazón un lugar reservado para Él y que ahí nadie lo va a tocar. Eso es santificar a Dios en nuestro corazón, que Él está en nuestro corazón y ese lugar nadie se lo va a quitar. No lo vamos a compartir con nadie más. Entonces, el problema es cuando ese lugar que le corresponde al Salvador queremos compartirlo con alguien más, con otra persona, con otro hombre. Entonces, sí, primero Dios y fulano que vamos a hacer tal cosa. Ese es un corazón ya partido, ya no es un lugar exclusivo para Dios, sino que usted está confiando en Dios porque usted dice, pero también está poniendo una parte en un fulano que a saber si le va a cumplir o no le va a cumplir. Lo más seguro es que no le va a cumplir. Entonces, cuando dice santifiquemos a Dios en nuestro corazón, significa que esa parte de nuestro corazón debe ser intocable. Ahí solamente el Señor. Nadie debe meterse ahí. Cuando se trata de fe, cuando se trata de confianza, cuando se trata de entrega, cuando se trata de creer, son cosas que solo debemos hacerlas con Dios, nadie más. Nadie más, sea quien sea. Aunque ese fulano, hermano, se cuelgue de los pies del techo y colgando de los pies le dice, mire, pero yo te prometo que voy a hacer tal cosa, no le crea. Porque como dice la Escritura, sea todo hombre mentiroso, solo Dios es verdadero. Así es. Santificar a Dios en nuestro corazón entonces significa que ese lugar de Dios no permitimos que nadie lo tome y que nadie lo vaya a usurpar. Y continúa el 15.
y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque el mundo, hermanos, no solamente insulta, calumnia. A veces el mundo también puede pedirnos: ¿y usted por qué dice lo que dice? ¿Usted por qué cree lo que cree? ¿Usted por qué afirma lo que afirma? Entonces dice la carta, nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa de quien nos demande razón de nuestra fe. O sea, ¿en qué estamos confiando? Pero dice que esa defensa debemos hacerla con mansedumbre y con reverencia. Es decir, aunque uno sabe, hermano, que la persona es malintencionada y que la pregunta que hace quizás la hace llena de odio, pero uno debe reaccionar con mansedumbre, es decir, tranquilo, tranquilo y con reverencia, es decir, respetando a esa persona. Esa persona no lo respeta a usted. Es un malcriado, es una malcriada. Le está diciendo barbaridades, quizás hasta lo está amenazando, pero usted debe seguirle respetando. ¿Por qué razón? Porque el propósito de defender nuestra fe no es ganar un debate, hermanos. No es ganar un debate o una discusión. El propósito de defender nuestra fe es lograr la conversión del otro, del que está atacando. Y usted no va a lograr la conversión de quien lo ataca si usted también responde atacando. Que si él le dice una cosa, usted le responde otra igual o peor. Ese camino lleva a la pelea, aparte de que lo está descalificando a usted como un verdadero creyente. Pero cuando usted se mantiene en una posición de mansedumbre, tranquilo y respetuosa, eso sí puede tocar el corazón de la persona. Quizás, hermano, esa persona mundana quizás no va a entender su argumento, quizás no va a entender su explicación, pero su actitud de mansedumbre y el respeto que le muestra, eso le va a tocar. Porque dirá: qué rara esta persona, porque ellos están acostumbrados a dar y que les den. Pero cuando ellos le dan a usted y usted lo que responde es respeto, tranquilidad, entonces dicen: aquí algo está mal. No saben cómo reaccionar, porque ellos saben reaccionar frente a una agresión, pero no saben cómo reaccionar frente al respeto, porque ellos no respetan, quizás porque nunca fueron respetados. Ellos no saben cómo se respeta, porque nunca recibieron eso. Me recuerdo, hermanos, en una ocasión, en una reunión de trabajo, platicábamos sobre uno de los programas que se estaban desarrollando a través de Visión Mundial, que usted sabe que es una organización cristiana que se enfoca en la niñez. Entonces, ellos tienen un programa que, por cierto, nació aquí en El Salvador, que se llama Educación con Ternura. Y lo que enseña es que la importancia de que los niños, las niñas, puedan recibir amor de parte de sus padres. Este es un esfuerzo gigante, hermanos, que se hace con padres de familia y que se les enseña. Entonces, había un taller donde habían mujeres con niños pequeños de brazos, bebés, y entonces se les estaba dando la instrucción de cómo poder expresarle ternura a sus bebés. Entonces, hubo una parte teórica y después de la parte teórica ya vino la parte práctica. Entonces los facilitadores dijeron a las madres: bueno, hoy lo que hemos visto, llevémoslo a la práctica. Tome a su bebé y
exprésele la ternura de la que hemos hablado. Y las madres tomaron a sus bebés y comenzaron a hacerlo, pero uno de los facilitadores vio que una de las madres, ahí estaba su hijo, pero ella no lo tomaba en brazos, o sea, no hacía nada. Entonces el facilitador se le acercó y le dijo: ¿por qué no atiende a su hijo? O sea, ¿por qué no le da ternura? Y esta madre, que era una madre joven, se puso a llorar. Y entonces le dijo al facilitador: es que lo que ocurre, le dice, es que yo no sé dar amor, porque nunca lo recibí. Y como nunca lo recibí, yo no sé qué es amar, no sé cómo expresar algo que yo no recibí. Entonces, esto que le estoy diciendo, o sea, es un caso real, o sea, de verdad sucedió, pero que ilustra lo que le estoy diciendo, que cuando una persona nació en un ambiente conflictivo, de pelea, donde no los respetaban, nunca ellos aprendieron a respetar, porque no entienden, no conocen lo que es el respeto. Entonces, cuando un creyente al cual ellos atacan, lo calumnian, lo ofenden, dicen locuras de gente que ni conocen, pero las dicen. Entonces, ellos lo que están esperando es que usted reaccione con un machete, pero cuando usted le reacciona con mansedumbre y con respeto, con reverencia, dice, lo saca de juego. No saben qué hacer, no saben cómo reaccionar ante eso, y ahí es donde se produce la conversión, o se abre por lo menos el espacio para que la semilla del testimonio cristiano pueda llevar fruto. Por eso le digo, quizás no van a entender el argumento, quizás no van a entender la explicación que usted dé, pero lo que sí van a captar es su mansedumbre y su respeto, su reverencia. Como nos pasó, hermanos, a varios de nosotros que quizás no entendimos la predicación. Yo, hermanos, ese día que yo me entregué a Jesús, yo me recuerdo, fíjese, del hermano que predicó, y me recuerdo su nombre. Si él aún vive, ya ha de estar muy anciano, pero no recuerdo, o sea, ni el pasaje que leyó, ni cuál fue el tema, nada. Pero cuando él hizo el llamado, es cuando yo fui para recibir a Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que me impactó? Obviamente no fue la predicación, porque si hubiera sido la predicación la recordaría. Fueron otros elementos. Entonces, así ocurre a veces, hermano, que las personas no entienden la palabra que usted está diciendo, pero las posturas, las actitudes, la conducta, eso deja una huella, hermano, permanentemente en sus corazones, queda marcada, y en su tiempo va a llevar su fruto. Versículo 16: teniendo buena conciencia. Es decir, sigue hablando de cómo enfrentar a los calumniadores. Entonces dice, hay que enfrentarlos teniendo una buena conciencia. ¿Y qué significa tener una buena conciencia? La conciencia, hermanos, la entendemos como la voz interior que todos tenemos, ¿verdad? Que cuando vamos a hacer o hacemos algo mal, la conciencia nos está diciendo: no, eso está mal. Es la voz interna. La Biblia lo llama el espíritu. Es una función del espíritu del hombre, la conciencia. Entonces, ¿qué significa buena conciencia? Significa que, hermano, que uno está en paz y por lo tanto uno es imperturbable. O sea, le pueden decir, hermano, lo que quieran, y la persona sigue tranquila, sigue ecuánime, no tiene miedo, no se conturba. ¿Por qué? Porque tiene una limpia conciencia, es decir, no tiene nada que le haga temer, porque sabe que no le pueden señalar nada. Dicho, hermanos, de una manera mucho más
popular, mucho más coloquial, es la expresión tener la cola pateada, ¿verdad? La persona que tiene la cola pateada no dice muchas cosas, porque sabe que si las dice, lo tienen bien pateado de la cola, ¿verdad? O sea, saben tal y tal cosa, tú estuviste y no, hombre, déjate de cosas, yo te conozco. Pero el que tiene buena conciencia es el que no tiene cola. Por lo tanto, no se la pueden patear. Y por lo tanto, tiene una tranquilidad absoluta. Y por eso dice ahí, ¿cómo vamos a hacer frente a las calumnias? Con una buena conciencia, no teniendo nada que me reproche. Entonces, podrán decir, hermano, que uno es un mentiroso, pero si yo no he mentido, que lo digan, yo estoy tranquilo. Podrán decir, hermano, que uno es ladrón, pero si yo nunca he tocado nada que no sea mío, que digan lo que quieran, yo estoy tranquilo. Si me dicen, ajá, ya va a ver, ya van a comenzar a investigar, que investiguen. El que tiene limpia conciencia, imperturbable. Lo que dijo anteriormente, no se conturben, no tengan miedo. Esa es la importancia de tener una limpia conciencia. Pero la limpia conciencia, hermano, usted la adquiere solo cuando tiene una vida recta. Porque la conciencia es algo interno. Entonces, ¿cómo usted va a estar en paz con usted mismo? Cuando su vida sea recta. Eso es lo que Pablo decía. Cuando lo fueron a juzgar, delante de todos, él dijo, yo, hermanos, con limpia conciencia he actuado en todo. Y lo mandaron a bofetear. Pero lo que Pablo acababa de decir era cierto. Y como más adelante él lo dijo, yo no he pecado ni contra el templo, ni contra la ley, ni contra los romanos. Y era cierto. Por eso él podía decir, yo con toda limpia conciencia he actuado. Eso, hermano, nos da a nosotros una seguridad de una roca que nada la puede conmover. Es la persona que está serena. Digan lo que digan, pero su conciencia limpia lo hace estar tranquilo. Sigue el 16, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque eso decían, ¿verdad? Y dicen de los creyentes que son malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué sucede, hermano, si alguien lo calumnia y le dice, usted es malhechor? Bueno, una palabra que nosotros casi no usamos, ¿verdad? Pero usamos más ladrón, sinvergüenza, cosas así, ¿verdad? Pero si alguien viene y dice, mire, usted ha robado, usted es un ladrón, usted es aquí, usted es allá, y usted dice, no es cierto, no, ¿cómo va a creer? Tráigame las pruebas, pues, vamos a ver. Si usted se pone en ese plano, ya perdió, ¿verdad? Pero si a usted le dicen malhechor y usted sigue amando, sin miedo, sin conturbarse, ¿cómo lo logra? Teniendo una buena conciencia. O sea, porque usted sabe que no es cierto. Usted no tiene por qué defenderse, porque su integridad lo sostiene. O sea, no tiene necesidad de estar diciendo, no, mire, eso no es cierto, no, ese es un malentendido, no, eso es mentira, no ande creyendo mentira. No, hermano, no hay necesidad. Si usted camina en integridad, su integridad lo defiende. Nadie le puede hacer daño. Y luego termina ya en el 17, cuando dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, porque a veces Dios no lo permite. Pero si Dios permitiera que nos dañen, es mejor, dice, que sufran por haber hecho lo bueno que por hacer el mal. Entonces, si una persona la metieron presa porque anda en malos caminos, no tiene de qué sentirse orgulloso, ¿verdad? Recibió lo que merece. Ahora, si alguien que procura la justicia
por causa de lo justo, por causa de lo correcto, lo meten preso, ese sí es dichoso, ese sí es bienaventurado. Porque dice, es mejor que padezcan, no por hacer lo malo, sino que por hacer el bien. ¿Por qué? Porque si por hacer el bien, por hacer lo correcto, por decir la verdad, te odian, te maltratan, te dicen malhechor, te amenazan, o sea, todo lo que quieran hacer, tú tranquilo, porque tu buena conciencia te sigue diciendo que no hay por qué temer. Y la verdad, hermanos, siempre triunfa. La luz siempre derrota las tinieblas. Siempre los que confiaron en el Señor y que vivieron para Él fueron vindicados. Por eso es que Dios resucitó a Jesús, porque al resucitarlo lo vindicó como el verdadero Hijo de Dios en contra de aquellos que lo habían maltratado, que lo acusaron falsamente, que le hicieron un juicio vendido, que lo acusaron con testigos falsos, que lo condenaron, que se burlaron de él, que lo torturaron, que lo clavaron en una cruz y que lo mataron. Entonces uno diría, bueno, aquí el bueno perdió y los malos triunfaron. No, dijo el Señor, yo soy el que tengo la última palabra, y lo resucitó. Y al resucitarlo derrotó a todos sus adversarios, porque quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios. Entonces la verdad, la luz, la justicia siempre van a triunfar. Dichoso tú, dichoso todo aquel que confía así en el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos y hermanas, y vamos a orar. Pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha oído la palabra de Dios y ahora comprende la importancia de tener una buena conciencia, la buena conciencia comienza en el momento en que sinceramente nos entregamos al Señor. Entonces yo invito, si hay alguna persona que hoy necesita entregar su vida a Jesús, si es primera vez que usted lo va a hacer, por favor, donde se encuentra, póngase en pie en señal de que usted desea recibir a Jesús, y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien, algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús? Póngase en pie, hágalo en este momento. Vamos a orar por usted, porque la gracia del Señor es la que nos alcanza y la que nos da una nueva vida. Hay alguien que necesita venir a Jesús, póngase en pie, reciba al Hijo de Dios, y así usted comienza a tener una limpia conciencia, y de aquí en adelante es hacer lo correcto, hacer lo correcto. Y cuando usted hace lo correcto, tiene una limpia conciencia, y esa es su fortaleza, ese es su escudo que le da fuerzas ante los ataques del mundo. ¿Hay alguien? Póngase en pie, hágalo en este momento. Venga Jesús, queremos orar por usted. También quiero invitar, si hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, a lo mejor se desvió, pero hoy usted quiere el perdón y quiere comenzar de nuevo. Hoy es su oportunidad para hacerlo. ¿Hay alguien que lo hace? Puede ponerse en pie, por favor. ¿Hay alguien que se reconcilia? Hágalo en este momento y vamos a orar. Hágalo ahora, porque ya la última invitación que estoy haciendo, vamos a orar. Pero si hay alguien que necesita recibir a Jesús,
o necesita reconciliarse, póngase en pie y vamos a orar por usted. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, para que siempre nos conduzcamos en rectitud, en lo correcto, y que así podamos tener una limpia conciencia todos los días de nuestra vida. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque ella es la que nos muestra el camino que debemos seguir. Queremos, Señor, en verdad agradarte. En verdad queremos andar por caminos de rectitud, de luz, de verdad, de amor, de reconciliación. Ayúdanos, Señor, para cuidar nuestra conciencia, para que ésta pueda estar limpia y para santificarte a ti en nuestros corazones, para que el lugar que te corresponde no sea compartido con nada ni nadie, sino que tú puedas ser el soberano de nuestras vidas. Por favor, bendice cada hermano, cada hermana, de los que estamos presentes, de los que oyen a través de los medios de comunicación. Bendícenos y ayúdanos para vivir cada día bajo la luz de tu evangelio, y así poder dar razón de nuestra fe con mansedumbre, con reverencia, y así abran las puertas de los corazones duros para que la semilla de tu evangelio lleve el fruto que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.